Buenos días. Buen día, Kevin. Sale, estábamos terminando lo que es el riego por goteo y calculando los diámetros de las tuberías. Tenemos esta condición de estudio y análisis. Habíamos decidido que fueran, recuerden que tenemos 4 días de intervalo de riego y que tenemos franjas por regar de 400 metros, por tanto, habíamos decidido que fueran de 100 metros cada franja por día. Y que para el riego por goteo se hiciera pues en franjas de 25 metros cada una en un día para completar esos 100 metros con una duración del riego en cada 25 metros de 1.3 horas. Pues tendríamos 4 posiciones de riego durante el día con ese tiempo de duración. Con ello habíamos obtenido pues las separaciones de los emisores o de los goteros en los laterales que están en color horizontal en el eje X, digamos que son los laterales, y la línea perpendicular a ellos en el extremo del predio es la terciaria. Entonces tendremos que habíamos obtenido que la separación entre emisores, no recuerdo, .30, creo, .37 metros, y que el diámetro de los laterales me parece que era de 32 milímetros o 38, no recuerdo, el que habíamos obtenido ya para los 250 metros de longitud. El diámetro de la terciaria está, de acuerdo al riego log, habíamos obtenido diámetros desde 75 milímetros a 90 milímetros, 10.2 metros de diámetro de 90 milímetros y 14.4 de 75 milímetros. Eso eran lo que habíamos obtenido con riego log. Luego hicimos otro análisis con EPANET con el propósito de dejar solo la tubería de terciaria de un solo diámetro. Y ese análisis nos daba un diámetro y creo que hicimos con 75 de milímetros y con 10 milímetros, con 100 milímetros, de 76 milímetros y de 100 milímetros. Evidentemente, si dejamos la tubería de 76 milímetros, teníamos tenemos que disponer de una carga arriba de los 20 metros, me parece, 30 metros, no recuerdo, y con 10 centímetros, 100 milímetros, requeriríamos una carga de los 26, 30 metros. Si quisiéramos un depósito, en caso de que fuera un equipo de bombeo, pues habíamos obtenido las potencias, no recuerdo de cuánto nos resultaba, ¿no? Pero bueno, para vencer esos 30 metros de, de, de carga dinámica y requiriendo una presión de entrada aquí en cada entrada de los laterales, en esta entrada, bueno, los 25 laterales aquí, de presión media, presión final de la tercera de 9 y presión a la entrada de 12 metros aquí y de 10 metros acá, para luego seguir con el lateral, con las presiones que requiere. Entonces requeríamos esa condición de presión con 100 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ahí terminaríamos con esta condición, con un gasto a la entrada de la terciaria, es decir, este de aquí, el gasto que viene por aquí, era del orden de los 25, 26 litros por segundo, que aproximadamente coincidía con los que tenemos en los canales. ¿Recuerdan cuando enseñamos los canales? Aquí estamos proponiendo que, bueno, sean los 4 días y que en cada franja se rieguen 4 veces, en cada franja de 25 metros, con estos laterales, con la terciaria que va a tener 100 milímetros en una longitud de 400 metros. El punto rojo, el círculo rojo, pues bueno, puede ser o el depósito o una bomba, dependiendo ¿no? de esas cargas, y tomada el agua de los canales que en algún momento diseñamos, con 25.2 litros, que fue como lo diseñamos, y con 50.4 litros,
que fue para dos condiciones, ¿no? Este es el esquema, digamos, general de cómo estarían distribuidas las tuberías para cada uno de los usuarios. Cada usuario, pues, tendría esa misma condición de riego 4 veces por día y con intervalos de riego de 4 días, ¿de acuerdo? Entonces, estos habría que ajustar. Evidentemente, si analizamos todos los demás meses, vamos a tener menor demanda, ¿sí? Por tanto, es probable que tengamos mayores tiempos de intervalos de riego, ¿sí? Pero bueno, hemos diseñado para la máxima demanda y el agua va a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Tendremos mayor presión al, al, al tener menos gasto por las tuberías, tendremos menos pérdidas en otros meses, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, digamos, ya la condición final de nuestro riego por goteo, ¿no? Con esas características de diámetros de tubería y caudales e intervalos de riego y duraciones del riego, ¿no? Que es lo que se requiere para poder cuantificar esto, ¿no? Ya sabemos los diámetros. ¿Sí? Comentarios, aclaraciones o dudas, si no ahí lo vamos a dejar, esta parte del riego por goteo. Nada, nada. Nada que decir, todo en orden. Christopher, ¿Todo bien, Doc? ¿sí? Juan Luis, Moy, con Y, Moy sin la Y, Giovanni, ¿Todo bien, Doc? sale. Entonces, yo creo que ahí vamos a dejar esto, por el resto que nos queda para que termine el ciclo, que creo que termina la próxima semana, me parece. Va a ser de asesorías de las prácticas que faltan realizar. Voy a poner por ahí con su jefe de grupo, o bien aquí en Classroom, los días que pudiéramos, o si hay alguna duda al respecto del trabajo que falta por hacer, de las prácticas, pues ya con su jefe de grupo que mande un mensajito y acordamos una, una clase o un horario, ¿no? Para poder atender esas asesorías. De cualquier manera, yo pondré algunos horarios. ¿Sale? Ya quedaría pendiente nada más una práctica, Doc. Una práctica con 2 trabajos o 2 prácticas, la 2 y la 3, que sería básicamente el análisis de estabilidad de la presa. Ahorita si quieren lo muestro. Déjenme salir de ok. aquí. ¿Qué restaría? Serían básicamente dos prácticas, ¿no? Una que es esta de aquí de análisis de estabilidad de la presa, que es solo para la presa de gravedad. Sí, No vamos a ver ya las otras de que es tierra y cuando hicimos lo de acotamiento. las presiones, ¿no? Sí, todas las condiciones de seguridad. Entonces tendrán que ustedes bueno, hacer una figura con los niveles del agua en la presa y finalmente pues la geometría de la presa, que básicamente sería determinar un talud, si es necesario solo el talud de aguas abajo o un talud hacia aguas arriba, ¿no? Para que cumpla con las condiciones de seguridad, de, de factores de seguridad. Pues esto es lo que habría que hacer, dar los datos de los niveles. Los niveles, tenemos aquí en primera instancia las características físicas de los materiales, del material con que van a construir la presa, si es concreto, si es mampostería, pues habría que conocer fundamentalmente la resistencia a la compresión, ¿sí? Y el peso específico del agua, pues ya lo conocemos, ¿no? Pero con estos dos valores del peso específico del material y la resistencia a la compresión, pues ya nosotros podemos calcular la resistencia a la tensión y la cohesión, ¿sí? Que habíamos comentado que fuera un porcentaje de la resistencia a la compresión. Después tendremos en otra tabla la 20, que es los niveles.
los niveles característicos, la elevación del NAME, NAMIN, elevación del fondo, la corona y nada más. Y finalmente en la tabla 21 son los parámetros de cálculo, qué taludes están dejando o qué están proponiendo. Si solo fue suficiente con el de aguas arriba, el de aguas abajo, pues bueno, no habrá aguas arriba, no será paramento vertical. La distancia del talón a los drenes para romper la presión que pudiera generarse en el cimiento de la presa debido a las filtraciones. Estos coeficientes que son para, recuerdo, es para el empuje de asolve, el peso específico sumergido, que también es un porcentaje, digo, es un valor ya dado, una recomendación. La K por su presión, también recuerden que teníamos tres valores ahí, creo que era punto .5, punto .3 y punto .25. Dos ángulos teta, que son función de los taludes, y la altura de la cortina. Pues esto es lo que habría que, esos son digamos que los datos de entrada del análisis para después calcular las condiciones de seguridad para las diferentes combinaciones de carga. Nos tendremos una combinación de carga ordinaria con las tres condiciones de seguridad, la que se refiere a los esfuerzos de compresión, la que se refiere al deslizamiento y la que se refiere a las supresión, la 3, la 1, la 2 y la 3. Y con una combinación de cargas extraordinarias, los mismos tres condiciones de seguridad, que tengamos que todas se cumplen. Combinación de cargas extraordinaria, agua al NAME. Combinación de cargas ordinaria, presa vacía, al inicio de la operación. Y el diagrama de esfuerzos. Recuerden ustedes que yo les comentaba que deberían de, deberían de tenerse solo esfuerzos de compresión en la cimentación de la presa. Es lo que resiste el material, ¿no? Y el suelo de cimentación también, esfuerzos de compresión. Evitar que se tengan esfuerzos de tensión. Eso significa que todo el dibujo del diagrama debe quedar por debajo del cimiento. ¿Sí? Entonces tendríamos esto de aquí. Aquí tendremos un esfuerzo pequeño de tensión, que bueno, en todo caso lo pudiéramos aceptar si este es menor que lo que resiste el material a la tensión. Es decir, habíamos comentado del orden para un concreto de 60 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si esto es menor, aquí tenemos de 10, o sea, si es menor, 10 toneladas por metro cuadrado, pues se pudiera quedar ya así, ¿no? Para no gastar en más material, ¿sí? Lo más bajo que lo podamos hacer o desaparecer en todo caso sería lo mejor. Finalmente ya el talud que dejaron aguas abajo, con el talud que dejaron aguas arriba y con la tabla resumen de que todas las condiciones de seguridad para las 5 combinaciones de carga cumplen. Un estimado del costo de material para una franja de 1 metro y en la zona de mayor altura de la presa. Recuerden que la boquilla, depende cómo esté la boquilla, ¿no? Pero puede tener distinta altura. Entonces tendríamos esta pues tendríamos 1,800, este precio, tendríamos este costo, ¿no? De 2 por metro.
Se dio a la fuga, Di. Se peló Baltasar.